Buenos días, mi nombre es Boris Javier Bello Terán. Vengo en representación de la Escuela Naval de Cadetes de la República de Colombia. En estos momentos voy a compartir con ustedes una experiencia significativa en lo que hace referencia al modelo pedagógico inclusivo para la enseñanza de las matemáticas en estudiantes con TDAH, que significa trastornos de déficit de atención e hiperactividad en la institución educativa Fernando de la Vega. Fernando de la Vega es una institución de carácter oficial en la cual se lideran los procesos de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional. En esta institución cuenta con 12 salones desde sexto hasta 11, toda la primaria y 2 preescolares. Nuestro caso está específicamente trabajado o se trabaja en los estudiantes del grado 9.1 y 9.2. Tenemos un salón de 9.1, un salón de 9.2, que en un total tenemos 58 estudiantes. De estos 58 estudiantes, con ayuda del coordinador, con ayuda del área de matemática, con ayuda con el equipo psicosocial, hemos detectado que 10 de estos estudiantes presentan este diagnóstico. Los 48, sí. Por lo tanto, el tipo de educación que se va a impartir no puede ser homogénea, no puede ser igual para todos. Muy a pesar de que estemos hablando del proceso de inclusión, no podemos decir que los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que ser de la forma homogénea, donde todo el mundo participa, donde todo el mundo aprende al mismo ritmo. No, aquí estamos en estos momentos, en este proyecto, determinando para estos 10 estudiantes cuál es el ritmo que vamos a decir, cuáles son las estrategias, en qué consiste y para dónde vamos. ¿Cuál es el proceso educativo que estamos manejando con los estudiantes de 9.1 y 9.2? El proceso educativo simplemente se está trabajando sobre la estrategia para mejorar el aprendizaje y la educación inclusiva. Pero para ello, la institución, con todo este equipo, lo que ha hecho primero, trabajar los derechos de la educación inclusiva. ¿Qué implica trabajar los derechos de la educación inclusiva? Garantizar la educación inclusiva para todos los estudiantes, independiente cualquier sea género, tipo o tipología que presente. Segundo, la intervención pedagógica y organizacional. ¿Qué indica esto? Vamos a trabajar cuál va a ser el proceso pedagógico para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Tercero, vamos a hablar sobre las innovación didáctica. Estas innovaciones didácticas nos van a decir a nosotros cómo podemos implementar desde el DUA, del Diagnóstico Universal de Aprendizaje, y desde la neuroeducación, que nos va a permitir nosotros saber cuáles son los procesos psíquicos, cuáles son los procesos neuro que manejan los estudiantes del grado 9.1 y 9.2, pero específicamente estos 10 estudiantes. ¿Cuáles son las características de estos estudiantes que presentan TDAH? Primero, dificultad en la atención. Ellos no mantienen una atención fuerte durante un periodo prolongado. Significa que estos estudiantes hay que trabajarle alguna estrategia que permita que su concentración llegue hasta el momento donde Dios lo permita. La impulsividad, actuar sin pensar en las consecuencias que puede tener un momento determinado una acción. La hiperactividad, exceso de actividad física y motora. Y la fluctuación emocional, ese cambio emocional que presentan ellos continuamente. Nuestra secuencia investigativa, nuestra técnica de investigación que utilizamos para el desarrollo de este proyecto, primero fue la recolección de la información. Nosotros, a través de la observación participante en las sesiones, específicamente en 12 sesiones, obtuvimos la recolección de la información. Segunda,
hicimos una entrevista semiestructurada ¿a quién? A docente, estudiante y orientador escolar. Tercero, el diario de campo, donde anotábamos todo lo que estaba pasando diariamente. Cuarto, una revisión del seguimiento académico, análisis del desempeño académico de los estudiantes. Y quinto, la aplicación de la matriz de seguimiento comportamental, que es lo que nos va a permitir a nosotros determinar cómo es la fluctuación de estos estudiantes. En nuestro desarrollo, ¿cuáles fueron las estrategias para la educación inclusiva? La primera, reorganizar los espacios físicos. Nosotros no podemos mantener esa rigidez en el aula de clase. Diseñar el aula de clase para que estos estudiantes se sienten en un ambiente que ellos puedan desarrollar todas sus actividades dentro del proceso de aprendizaje. La capacitación docente. No es lo mismo trabajar con un docente formado en la disciplina que un docente capacitado en el proceso de inclusión, en la neuroeducación, en habilidades para manejar los procesos inclusivos. Conformar un comité de inclusión que permita diagnosticar las necesidades y gestionar los recursos para salir adelante. Y por último, la flexibilidad curricular, tener un currículo flexible, adaptarlo dependiendo las necesidades y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Pero, ¿cuál es el rol de la gerencia educativa en este caso? Primero, garantizar el recurso y las condiciones. ¿Qué significa? Lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Cuáles son los materiales, el espacio, las capacitaciones? La toma de decisiones de manera estratégica. Oye, para esto tenemos que hacer una flexibilidad curricular y ajuste en los procesos evaluativos. No podemos evaluar de la misma manera que estamos evaluando a los 48 restantes. Y una gestión pedagógica institucional que nos permite revisar las prácticas y el trabajo interdisciplinario. De esta manera, empezamos entonces a diseñar estrategias pedagógicas que nos permiten trabajar y abordar esta problemática. La primera, cumplimiento de la adaptación. O sea, conociendo la ley, conociendo los decretos e implementarlos. No es que están en la hoja y no se vayan a implementar. Segundo, la integración de gamificación. ¿Cuáles son las herramientas digitales específicas para el aprendizaje de estos estudiantes inclusivos? Los recursos para la adaptación, el financiamiento de las necesidades especiales, el apoyo a la inclusión, cuáles son las políticas educativas de inclusión y trabajarlo con la Secretaría de Educación y con la SUNALDE para que nos permitan a nosotros que es la flexibilidad curricular. El aprendizaje colaborativo, que ese muchacho sea capaz de participar con el compañero, que a través de la zona de desarrollo próximo él pueda fácilmente entender las condiciones del compañero. Y el aprendizaje flexible, nuevamente le digo, adaptar el entorno al aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuáles fueron los factores de éxito que nos permitieron salir adelante? Como les decía, liderazgo gerencial. Dentro del área matemática tiene que haber una gerencia. El director del área promueve, propone y nosotros que estamos dentro del área empezamos a diseñar acompañado con el equipo psicosocial. La articulación interdisciplinaria, vuelvo y lo repito, cómo integramos al estudiante con cada una de las asignaturas que no sea necesariamente la matemática. La flexibilidad, nuevamente digo, la metodología y la aplicación de currículos adaptables. La implementación activa de los estudiantes, que ese estudiante participe activamente en ese espacio en los 10, en los 15 minutos. Y el clima emocional que permita que ese estudiante no cambie, no tenga variación fuerte. ¿Qué resultados obtuvimos con estos estudiantes? Primero, que el rendimiento académico se incrementó en un 28% en el área de matemática. Que el tiempo de las tareas se aumentó en un 35% ya que se utilizó una estrategia fuerte llamada el refuerzo escolar. No la nivelación, el refuerzo. Y las dimensiones sociosociales, socioemocionales, mejorar la convivencia escolar. Cuando digo mejorar la convivencia escolar, estoy hablando de que ese estudiante se pueda adaptar dentro y fuera del aula de clase. Es decir,
en el momento del descanso, en el momento del recreo, él pueda participar con sus compañeros en un partido de fútbol, en una conversación con el profesor, en una conversación con cualquier otro estudiante. Aquí vemos la gráfica donde nos podemos dar cuenta cómo fue incrementando el rendimiento y mejorando el rendimiento matemático y cómo fue la atención sostenida por minuto. Mire, pasamos de 10 y pasamos de 1 y pasamos a 2. Esos 2 minutos de esa atención es donde el profesor empieza a aplicar estrategias que ese estudiante pueda fácilmente captar, y a través del aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje espirálico, él pueda fácilmente entender lo que se le está diciendo. Pero esta investigación se marcó dentro de un proceso mixto, una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Dentro de la parte cualitativa vimos el involucramiento del estudiante, la mayor involucramiento activo dentro de los procesos, aumento en la participación, la cooperación entre los pares, no solamente de matemáticas, sino de inglés y otros compañeros. El mismo compañero que es dentro de los 48 también participaba en los procesos, mejoró el clima escolar. Sí, pero dentro del campo cuantitativo nos dimos cuenta que el desempeño del estudiante incrementó de un 22 a un 30%. Se redujo la impulsividad en un 40%. Mejoró la atención y la aprehensión de los conceptos en un 35%. Esto nos lleva a reflexionar lo siguiente. Desde la mirada de la complejidad, la inclusión no se logra mediante intervenciones aisladas, sino mediante la construcción de una cultura institucional que reconoce valores y se adapta a la diversidad humana. Una gerencia transformadora que entiende el TDAH no es difícil que deba corregirse, sino una configuración neurodiversal que debe comprender, acompañarse y potenciarse. La gerencia desempeña un papel central, ya que sus decisiones determinan recursos, tiempo, apoyo y las prioridades pedagógicas. Principalmente se rompe con el modelo tradicional y se promueve la educación sensible, flexible y profundamente humana, que ese tú a tú se vea. La inclusión matemática es posible cuando convergen compromiso de docentes, estrategias pedagógicas, enfoques institucionales basados en la diversidad. Otra cosa importante es promover procesos emergentes y la corresponsabilidad. El padre de familia debe estar involucrado. La institución debe estar involucrada, el coordinador debe estar involucrado, el equipo psicosocial debe estar involucrado. Todo eso hace que sea una sola unión, y esa sola unión es la que va a permitir que este proceso se llevara a cabo y llegara a buenos términos. Muchísimas gracias por el tiempo.